Hola, gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Bueno, en el video pasado hablamos de contenedores en Proxmox. Como se pudieron dar cuenta, es un tema bastante sencillo de manejar, ya que Proxmox está hecho para poderlos manejar con LXC. Pero ¿qué sucede? Son contenedores aislados que de pronto no nos van a dar toda la funcionalidad que necesitamos. Para hoy vamos a hablar y vamos a mostrar cómo se monta Docker para poder tener una plataforma de administración de nuestros contenedores y poder gestionar y distribuir servicios a través de esta plataforma. Entonces ya saben, comentarios bienvenidos y de paso, suscríbanse al canal, like a los videos y clic en la campanita. Muchas gracias por estar acá. Listo, comenzamos entonces con el laboratorio de hoy. Lo primero que tenemos que tener, pues es obviamente nuestro servidor Proxmox corriendo. En este caso es un servidor único, no es un clúster. Una máquina realmente sencilla, en este caso es una máquina con 4 virtual CPU, 16 GB de RAM y 2 discos duros. Acá los podemos ver, uno de 32 GB para sistema operativo y otro de 200 GB para virtualización. Lo primero que voy a hacer es verificar que tenga las últimas actualizaciones, entonces acá en el servidor lo seleccionamos y luego nos vamos a Updates. Acá se demora un momento cargando y simplemente le vamos a dar refresh. El mensaje que nos sale es por lo que no tenemos una suscripción activa, no importa, es normal. Este mensaje se puede quitar, hay un comando, no lo tengo a la mano, pero se los dejo en la descripción para que puedan quitar el mensaje. Y aquí ya una vez él hace el refresh, pues nos muestra que no hay ninguna actualización pendiente. Listo, primera parte lista. Vamos por la segunda, que es instalar los componentes para nuestro contenedor. Bueno, continuamos. Entonces, para la instalación de nuestros contenedores. En el caso de Docker, bueno, y en general de cualquier contenedor, tenemos dos opciones. La que les mostré la vez pasada es la opción manual. Esta opción básicamente nos permite hacer todos los procesos de forma manual, pudiendo seleccionar todas las configuraciones. En este caso, lo que hicimos fue básicamente irnos acá al almacenamiento, a local, a CT templates y descargamos los templates y luego lo que hicimos fue hacer el deploy o hacer la creación de un contenedor basados en uno de estos contenedores. Existe una forma más sencilla y para esto existen varias opciones. Una de ellas es a través de scripts. Algo que es muy interesante de Proxmox es que al ser una plataforma abierta y estar basada en Linux, existe una comunidad que continuamente está haciendo desarrollo y está haciendo nuevas utilidades para poder hacer más versátil la herramienta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar los scripts. Para esto yo ya tengo acá el link, vamos a irnos al sitio que se llama, pues lo podemos hacer la búsqueda, que es Proxmox BE Helper Scripts. Acá nos vamos a ir a este primero. Y esta página es súper útil. Aquí tenemos scripts para múltiples cosas, para múltiples herramientas. Un proyecto libre en el que básicamente vamos a poder hacer más versátil nuestra plataforma. Entonces, en el caso de nosotros, vamos a buscar acá el de Docker. Ustedes se dan cuenta, rápidamente no lo desplegó. En este caso hay dos opciones. Es basado en Debian, Ubuntu o basado en Alpine. Yo voy a irme por la opción de Ubuntu. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues simplemente lo copiamos. Acá seleccioné esta opción
Luego nos vamos al servidor, a nuestra consola de Proxmox. Nos vamos a el servidor y vamos a buscar el que se llama Shell. Que igual lo podemos encontrar acá en la parte superior. Más sencillo. Entramos por acá y listo. Acá nos saca el shell del sistema. Sería más o menos lo mismo que conectarnos con SSH. Pero pues por acá es una sola consola. Y vamos a hacer pegar, vamos a copiar y pegar la opción del script. Entonces, si se dan cuenta, básicamente es un comando bash que está llamando un wget, que es el que se encarga de traer todos los elementos. Acá simplemente le vamos a dar enter y él va a iniciar el proceso de crear nuestro contenedor para Docker. Entonces, la ventana que nos sale nos dice, voy a crear un nuevo Docker LXC. ¿Procedo? La respuesta obviamente es sí. Y aquí ya iniciamos el proceso. Esto es un asistente bastante sencillo en modo texto, el cual nos permite ir paso por paso creando el contenedor de Docker. Lo primero que nos dice es, vamos a utilizar las configuraciones de forma predeterminada. La verdad, yo prefiero utilizar las avanzadas, que me permite mayor versatilidad para poder configurar la máquina. Entonces, me voy a ir por avanzado. Esta es una ventana informativa en la que básicamente nos dice que para poder seleccionar usamos la barra espaciadora. A continuación nos dice que el sistema operativo default es Debian, pero igual si le damos OK, aquí a continuación nos va a permitir seleccionar Debian o Ubuntu. Como ya les dije, yo prefiero Ubuntu, lo conozco más, yo casi no he trabajado en Debian, entonces simplemente con la espaciadora selecciono y con tabulado nos vamos a OK. Versión en la que vamos a hacer nuestra instalación. También me voy a ir a la última, la que está soportada. Igual, todas son de LST, es decir, de soporte de largo tiempo, pero yo prefiero irme a la última. Le damos OK. Bueno, acá una pregunta que de pronto puede llegar a ser difícil, y es si vamos a utilizar un contenedor privilegiado o un contenedor no privilegiado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, el privilegiado tiene mayores permisos, mayores accesos, lo cual lo hace más inseguro. En el caso de contenedor, siempre la recomendación, a no ser de que el software que esté instalando uno diga que tiene que ser privilegiado, es seleccionar la opción de no privilegiado. Entonces, nos vamos a ir por el primero, le damos OK. Nos pregunta una clave, importantísimo, ya saben, que sea segura. 8 caracteres, en los cuales debe haber una mayúscula, un número y un carácter especial. Nos pide verificar. Bueno, el ID del contenedor. En este caso no tenemos ningún contenedor, no tenemos ninguna máquina virtual, podríamos utilizar el 100. Yo prefiero cambiarlo. Le voy a dar uno alto, 400, para que se diferencie fácilmente. El nombre del host. Le voy a poner Docker test. Ustedes le pueden poner el nombre que deseen. Esto realmente es irrelevante. Es importante ya en desarrollos en donde ustedes ya tengan una plataforma que va a ser productiva. Entonces seleccionen el nombre que tenga las características y la mnemotecnia de la organización donde están trabajando. Le damos OK. El tamaño del disco. Bueno, de forma predeterminada, ustedes bien saben que los contenedores son pequeños, pero como este va a ser el de Docker, el que se va a encargar de administrar toda la plataforma de contenedores, yo prefiero ponerle un poco más de espacio. En este caso voy a seleccionar 16 gigas. Cantidad de cores, 2 está bien. Igual mi máquina tiene pocos cores por ser una máquina virtual en un ambiente de laboratorio. Con 2 está más que bien. Memoria, 4096 es la que yo le voy a poner. Viene de forma predeterminada con 2, con 2048. Voy a dejar con el doble, 4096. Le damos OK. El puerto bridge que va a utilizar la máquina, en este caso lo voy a dejar en el único que tiene. Si ustedes tuvieran un puerto de bridge, más puertos de bridge en su máquina, simplemente seleccionan el adecuado, el que les vaya a dar red a esa plataforma y le damos OK. A continuación, el tipo de direccionamiento.
Tipo de direccionamiento, si dejamos DHCP, va a tomar la dirección de forma dinámica. Yo prefiero dejarlo con una dirección fija, entonces simplemente selecciono una que ya sé que estoy seguro de que no hay ninguna en esa dirección, es esta, y le vamos a dar slash la máscara. Si se dan cuenta, arriba dice slash 24, puede ser la máscara que ustedes tengan, no tiene que ser específicamente 24, sino la que se ajuste a la red donde está el contenedor. A continuación le damos OK. El gateway, obviamente para poder salir al mundo exterior. A continuación, el apt cacher lo vamos a dejar libre, lo vamos a dejar en blanco, lo dejamos por default. Vamos a configurar IP versión 6, generalmente no lo hacemos, lo voy a dejar en no. El tamaño del MTU también lo vamos a dejar de forma predeterminada. DNS, si lo tienen, lo pueden digitar, si no, no importa. En mi caso lo voy a digitar. Si tienen un segundo DNS, lo pueden digitar. En este caso lo voy a dejar en blanco. MAC address, que utilice la que le asignen la creación. Le damos OK. VLAN, si tuviesen una VLAN, importante, acá la tienen que poner, si no, no va a tener red la máquina. En este caso la voy a dejar en blanco porque no hay VLAN. Vamos a activar el SSH a root. Yo prefiero hacerlo para poder tener mayor administración. Y el modo verbose. El modo verbose básicamente nos muestra qué está haciendo el proceso de instalación. Nos va a mostrar todos los mensajes. Si ustedes les responden que no, básicamente va a mostrar los mensajes en los que necesite interacción o en los que haya terminado procesos. Vamos a dejarlo en yes para que podamos ver cómo es el proceso. Ya aquí estamos listos para crear el contenedor de Docker. Simplemente le damos yes para que continúe el proceso. Listo. Acá comenzó el proceso de creación. Si se dan cuenta, ahí están ya el resumen de los datos que le pusimos. Bueno, a continuación, ¿qué nos va a preguntar? El disco duro, ¿dónde lo vamos a poner? En este caso, lo vamos a poner en el disco más grande, el que se llama Teampool 1. Seleccionamos con espacio y con tabulado le damos OK. Muy importante, acá no es necesario que ustedes tengan descargado el template de este sistema operativo, lo va a hacer de forma automática. Entonces, realmente eso hace que sea un proceso más sencillo. Y acá, si nos damos cuenta en el lado superior izquierdo, ya el contenedor se creó y ya está haciendo el proceso de aprovisionamiento de todos los recursos que le dijimos que tenía que tener. Vamos a dejarlo continuar, acá se va a demorar un rato y ya continuamos. Bueno, aquí ya terminó la instalación de Docker como tal y nos pregunta si queremos instalar Portainer. Portainer es una herramienta súper útil cuando tenemos contenedores y es una herramienta que nos permite hacer una administración gráfica y más fácil de los contenedores. Entonces, yo siempre recomiendo instalarla. Le voy a dar que sí y le doy Enter. Acá ya está haciendo el proceso de instalación. Es muy, muy rápido. Esto lo va a montar dentro de un contenedor en nuestro Docker, en el Docker que estamos instalando. Y a continuación también nos pregunta si queremos adicionar el Docker Compose, que también es una herramienta súper útil para poder manejar nuestros contenedores. Claramente le voy a decir que yes. Listo. Finalizó nuestro proceso de instalación del contenedor de Docker. Bueno, continuamos acá entonces.
la misma pantallita. El verbose era básicamente para poder ver toda esta serie de mensajes. Si no, no muestra únicamente estos que están resaltados y los que tienen que ver con respuestas de nosotros. Por ejemplo, este de acá, si queremos instalar Portainer. En este caso ya acabamos. Aquí lo que vamos a hacer es irnos al Docker, al contenedor de Docker. Vamos a ver si ya está funcionando y efectivamente vemos que está bien. Él ya viene con algunas preconfiguraciones, como se dan cuenta ya la descripción la pone con loguito y todo. Y vamos a verificar que esté funcionando. Esto lo hacemos ingresando a consola. Acá, si se dan cuenta, igual que con la consola del sistema operativo del host, nos va a preguntar usuario y clave. En este caso, importante, como les expliqué la vez pasada, así sea un contenedor en Ubuntu, acá la cuenta root está desprotegida, está autorizada para ingresar. Aquí sería root con la clave que seleccionamos. Listo. Y la forma más fácil de saber si está Docker instalado es hacer la consulta. Docker --versión. Esto nos va a mostrar que está instalada la versión 27.4.1 y que ya está corriendo. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es comenzar a utilizar Portainer y les muestro cómo se accesa a todas las herramientas. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a ver ya nuestros contenedores. Ya sabemos que tenemos uno, que es el de Portainer, pero ¿está corriendo? Entonces, para esto, vamos a darle Docker PS. Esto nos va a mostrar los procesos que están en ejecución. En este caso nos dice que efectivamente tenemos el de Portainer, acá lo vemos, lleva 14 minutos arriba, y nos dice que el puerto de acceso es el 9443. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente saber, pues si le pusimos al contenedor que fuera IP dinámica, pues con IP espacio A vamos a poder revisar cuál es la dirección IP que se le asignó. Si se dan cuenta, acá en la 2 nos está mostrando que la IP que está asignada es la 1790, que esa se la pusimos manualmente, ¿no? Pero si fuera dinámica, acá también nos la mostraría. Entonces acá simplemente abrimos otra ventana, https:// importante siempre poner estos parámetros, porque si no, no les va a funcionar. 90, y si nos vamos acá, nos va a decir que el puerto de acceso 9443. 9443. Perdón. Discúlpeme. Sí, claro, estoy digitando la dirección mal. Miren, puse 1.90 y es 17.90. Ahí no nos va a entrar nunca. Siempre me pasa. Ahora sí. Certificado autofirmado. Vamos avanzado y lo aceptamos porque sabemos que no tiene ningún riesgo. Listo. Esto desde unas 2 versiones atrás, el Portainer saca esta opción. Esto es por seguridad, por propósitos de seguridad, como lo dice acá. Simplemente que tenemos que hacer es reiniciar el contenedor de Portainer para que ya quede totalmente funcional. En este caso, yo ya tengo por acá el comando. Aquí está. Entonces, simplemente nos vamos acá, le decimos Docker restart Portainer, que es el nombre que nos aparece acá, Portainer, y le damos Enter. Listo. Simplemente nos saca el mensaje Portainer. Eso indica que ya acabó, que ya lo hizo. Y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente borrar. Yo borro siempre lo que hay después del puerto y le doy nuevamente Enter. Listo, perfecto. Acá ya nos va a decir, bueno, vamos a crear un nuevo, esta es una instalación nueva de Portainer, vamos a crear un usuario administrativo, vamos a dejar el admin y, importante, la clave. Si se dan cuenta acá nos dice, la clave es mucho más estricta que las que normalmente encontramos en las plataformas, esta es de 12 caracteres, entonces vamos a crear una que
cumpla con los requisitos. Esta ya lo cumple. Entonces le damos clic en Create User y aquí le vamos a permitir que recolecte estadísticas de forma anónima. Y, bueno, acá hay una opción también importante. Si ya tenemos un backup de un Portainer y estamos haciendo la restauración, lo podríamos restaurar para poder recrear toda nuestra plataforma. En este caso es uno nuevo, entonces simplemente le voy a dar Create User. Y aquí ya estamos en nuestra plataforma de Portainer. Continuamos. Bueno, entonces, ya estamos en nuestro Portainer. Como les dije al principio del video, Portainer es una herramienta que nos permite administrar de forma gráfica nuestro ambiente de Docker. Aquí ya tenemos las opciones para poder iniciar nuestros ambientes. Generalmente, pues siempre nos vamos a ir en primera instancia al que se llama Get Started. Y allí vamos a ver que ya está nuestra plataforma absolutamente corriendo. Nos muestra incluso mensajes del sistema. Acá vamos a poder crear usuarios, administrar usuarios, crear roles, crear teams para poder hacer una administración delegada de nuestra plataforma. También vamos a poder tener grupos de trabajo, ambientes de trabajo. En este caso nosotros ya tenemos uno acá, que es el que instalamos en primera instancia. Si nos vamos al home, aquí ya tenemos nuestra primera plataforma Docker corriendo. Si le damos like connect, pues nos va a llevar inmediatamente allí, en la cual pues nos dice que hay 3 redes, una imagen, que es la imagen que bajamos para poder instalar el container, y aquí tenemos un contenedor, que es el de Portainer. Aquí podríamos sin ningún inconveniente decirle, vamos a agregar un contenedor, simplemente vamos a poder ponerle un nombre. Aquí vamos a poder buscar dentro del Docker Hub, de tal forma que ustedes puedan, no sé, hacer los despliegues más fácilmente. En este caso, por ejemplo, un MariaDB. Simplemente le damos Search. Él hace, como se dan cuenta, él inmediatamente se conecta y miren, aquí ya tenemos el contenedor para MariaDB. Simplemente lo podemos desplegar. Le damos Copy y aquí simplemente ejecutamos el comando para poderlo instalar. Y ya es simplemente trabajar en él, y ya de aquí para adelante el proceso es totalmente sencillo, porque pues ya tenemos la plataforma montada. Si se dan cuenta, aquí ya tendríamos todo el poder de la containerización dentro de Proxmox utilizando Docker y Portainer. Bueno, como se pudieron dar cuenta, Docker es una herramienta que se puede integrar fácilmente con Proxmox. Fácilmente administra y gestiona todos nuestros contenedores, lo cual le da mucha más versatilidad a la plataforma de Proxmox, que siendo una herramienta muy sencilla de gestionar, es supremamente poderosa. Y bueno, hasta acá llega el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Ya saben, comentarios bienvenidos. No duden en ponerme todas sus inquietudes. A medida que vaya pudiendo las voy resolviendo. Y bueno, ya saben, suscríbanse al canal, like a los videos, clic en la campanita. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Chao.